Hola, qué bueno encontrarnos nuevamente. Desde el equipo de la revista Eduquivotos estamos realmente entusiasmadas de compartir un análisis, uno que publicamos recientemente en nuestro volumen 3. Hola, ¿qué tal? Es un texto de Francisco Fabián y Molina Bustos que la verdad se mete de lleno con un tema, crucial, la Constitución colombiana de 1991. Específicamente, su título 2, que es como el corazón, ¿no? Donde residen los derechos, las garantías, los deberes fundamentales. Exacto, la parte dogmática, digamos. El autor nos plantea una pregunta que, resuena fuerte. Más allá de lo bien escrito que puede estar en el papel, ¿esta Constitución realmente ha logrado fortalecer la capacidad de la gente común y corriente, para elegir y construir la vida que considera valiosa? Una pregunta clave, sin duda. Y para intentar responderla, el artículo usa una perspectiva muy potente, la del economista y filósofo Amartya Sen, premio Nobel, y su concepto de las libertades instrumentales como base del desarrollo. Aquí en Eduquivotos nos pareció una mirada indispensable, la verdad. Así que vamos a explorar a fondo este enfoque. Es una perspectiva fascinante, sí. Porque, recordemos, la Constitución del 91 nació en un contexto, de crisis profunda. La aspiración era ser un pacto social mucho más incluyente, garantista, pluralista que lo anterior. Buscaba abrir puertas, realmente. Claro. Pero el enfoque de Sen, como bien desarrolla el análisis que publicamos, nos obliga a mirar más allá de la arquitectura legal, digamos. Sen argumenta que el desarrollo no se mide solo por el PBI per cápita, sino por la expansión de las libertades reales de las personas, sus capacidades, como él las llama. ¿Libertades reales? Exacto. No es suficiente tener un derecho formalmente reconocido. Lo esencial, dice Sen, es poseer la capacidad efectiva para poder ejercerlo, para tener lo que él llama agencia. Agencia. ¿Sería como la capacidad de actuar? Eso mismo, ser un agente activo en la propia vida y, claro, en la sociedad. Poder tomar decisiones, llevarlas a cabo. Entendido. Entonces, la misión que nos propusimos con este artículo en Eduquivotos y que queremos compartir ahora es justamente eso, contrastar esas 5 libertades instrumentales clave que identifica Sen. Las políticas, las económicas, las sociales, transparencia y seguridad. Exacto. Esas 5, contrastarlas con lo que dice el título 2 de la Constitución colombiana, pero sobre todo con lo que el análisis revela sobre su aplicación real, ¿no? Precisamente. Ahí está el nudo del asunto. Empecemos entonces por la primera, las libertades políticas. El artículo es claro en que, sobre el papel, la Constitución es muy robusta aquí. Sí, normativamente es muy completa. Consagra el derecho al voto, a ser elegido, la libertad de expresión, el derecho a fundar partidos y movimientos, la participación ciudadana, menciona explícitamente los artículos 20, el 38, el 40, el 103. Formalmente, parece un marco muy, muy sólido para la vida democrática. Normativamente, como decíamos, sí lo es. Pone las reglas de juego para una ciudadanía activa, pero aquí es donde el análisis de Molina Bustos, para Eduquivotos, empieza a mostrar las tensiones, ¿no? A ver. Nos recuerda que la realidad impone barreras estructurales, formidables. La violencia histórica, por ejemplo, y la persistencia del conflicto armado, como detalla el texto, eso no es solo un telón de fondo. Claro, impacta directamente. Impacta directamente. En muchas regiones coarta la posibilidad de participar, de expresarse libremente, de hacer campaña sin miedo. El artículo subraya que esta violencia a menudo tiene blancos específicos. Líderes sociales, defensores de derechos humanos. Gente que intenta organizar. Exacto, gente que intenta organizar políticamente a sus comunidades. Y eso genera un efecto amedrentador que va mucho más allá de los incidentes individuales. Es un clima. Es decir, no solo la letra de la ley, sino el contexto que la rodea, lo que define la libertad real. Así es. Y a eso se suma otro factor crítico que el artículo aborda: la corrupción. La corrupción. Claro, cuando la corrupción permea las instituciones como indican los estudios que cita el autor, pues mina la confianza básica necesaria para que la democracia funcione. Y afecta todo, desde la financiación de campañas hasta la toma de decisiones públicas. Distorsiona la representación. Y un punto más que se analiza:
Aunque la Constitución reconoce formalmente la participación y los derechos de mujeres y grupos étnicos, el estudio evidencia que su representación política efectiva, su influencia real en las decisiones, sigue enfrentando obstáculos culturales, económicos, a veces de simple exclusión. Entiendo. Por lo tanto, la brecha entre el derecho consagrado y la capacidad real de ejercerlo en condiciones de igualdad y seguridad es profunda en esta dimensión, muy profunda. Una brecha que parece ser el hilo conductor, ¿no? Eso nos lleva a pensar en cómo la gente se gana la vida. La segunda libertad, las facilidades económicas. La Constitución también suena ambiciosa aquí. El artículo 25 habla del trabajo como un derecho, una obligación social con protección especial. El 53 establece principios mínimos para la relación laboral, salario mínimo, estabilidad. Irrenunciabilidad de beneficios. Exacto. El 333 garantiza la libertad económica, la iniciativa privada, pero con función social. Incluso el artículo 64, que promete acceso progresivo a la tierra para trabajadores agrarios. La intención parece clara, que la gente pueda participar y beneficiarse de la economía de forma justa. La intención normativa es esa, sin duda, alinear el marco legal con la idea de Sen de que las personas necesitan recursos, oportunidades para participar en la vida económica, para decidir sobre su sustento. Pero, una vez más, el análisis que publicamos en Eduquivotos nos enfrenta a una realidad bastante más compleja y documentada con datos, ¿eh? Por ejemplo, la persistencia de una altísima informalidad laboral. En distintas mediciones que se citan, ha superado consistentemente el 55%. Más de la mitad de la fuerza laboral. Imagínate. ¿Y qué significa eso en la práctica, como detalla el texto? Pues que para millones de colombianos, la idea de trabajo digno con garantías, estabilidad, seguridad social, salud, pensión, simplemente no existe. Son trabajadores sin red de protección. Un dato demoledor, la verdad, operando fuera de esas garantías constitucionales. Lo es, y algo similar pasa con el análisis del acceso a la tierra, un tema históricamente conflictivo en Colombia. Sí. Muestra que, a pesar del mandato del artículo 64, la concentración de la propiedad sigue siendo una de las más altas de la región. El texto profundiza en cómo factores como el despojo ligado al conflicto, la debilidad de la institucionalidad agraria, las dificultades para implementar reformas efectivas, pues han perpetuado esta situación, limitando las oportunidades para muchos campesinos. Entiendo. Y en cuanto a la libertad de empresa, el artículo argumenta que sí, existe formalmente, pero la competencia real se ve fuertemente condicionada por la desigualdad estructural. ¿Cómo así? Para los pequeños y medianos empresarios, la falta de acceso a crédito asequible, la infraestructura deficiente en muchas zonas, la inseguridad, las barreras burocráticas, todo eso dificulta enormemente competir con los grandes capitales. Claro. Así que estas facilidades económicas que Sen considera cruciales para la capacidad de agencia, resultan severamente restringidas para amplios sectores de la población. Es fascinante cómo el marco de Sen nos permite ver estas conexiones, estas interdependencias. Ahora, si hablamos de oportunidades sociales, aquí la Constitución del 91 parece haber puesto un énfasis especial, ¿verdad? El artículo de Eduquivotos lo subraya bastante. Sí, definitivamente. Pensemos en el artículo 44, que enumera los derechos fundamentales de los niños: vida, integridad, salud, seguridad social, alimentación equilibrada, educación, cultura, recreación. Es una lista impresionante. Sí, es muy completo. Luego está el 49, que consagra la salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado. Y el 67, que establece la educación como un derecho, un servicio público con función social, obligatoria y gratuita en las instituciones del Estado. Parece que aquí la Constitución sí recogió directamente el corazón del enfoque de Sen sobre crear capacidades básicas. Totalmente. Se podría decir que el título 2 de la Constitución es particularmente fuerte en el reconocimiento formal de estas oportunidades sociales. Es uno de los legados más progresistas del 91, sin duda. Sin embargo, y aquí seguimos el análisis riguroso que hicimos para la revista, la implementación, vuelve a mostrar contrastes marcados. Otra vez la brecha.
otra vez la brecha. El artículo reconoce que ha habido avances importantes en la expansión de la cobertura, tanto en salud como en educación básica en las últimas décadas. Eso es innegable, y los datos lo muestran. Ok. Pero el gran pero que plantea el estudio es la persistencia de enormes brechas en la calidad de sus servicios y en el acceso real y efectivo. ¿A qué te refieres concretamente con esa brecha de calidad y acceso real? El análisis documenta, por ejemplo, las disparidades abismales en la calidad educativa. Compara colegios urbanos de élite con escuelas rurales unidocentes, u hospitales de alta complejidad en las capitales con puestos de salud precarios en zonas apartadas. Claro, diferencias enormes. Enormes. Y estas brechas, subraya el texto, no son aleatorias. Afectan desproporcionadamente a las poblaciones rurales, a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y eso perpetúa ciclos de desigualdad. Entiendo. Lo mismo con el derecho a la vivienda digna, garantizado en el artículo 51. Enfrenta obstáculos significativos. Dificultad para acceder a créditos hipotecarios para familias de bajos ingresos. Falta de servicios públicos adecuados en asentamientos informales. La conclusión que extrae el autor para Eduquivotos es potente. Aunque la Constitución es visionaria al reconocer estas oportunidades, su materialización es desigual, es fragmentada. No basta con tener en derecho si la escuela de calidad, el hospital resolutivo o la vivienda segura están en la práctica, pues, fuera del alcance. Y eso limita la capacidad de las personas para desarrollar su potencial. Entendido. La calidad y la equidad en el acceso son entonces el nudo crítico ahí. Pasemos a las garantías de transparencia. CEN enfatiza la importancia de poder confiar en la información en las instituciones. ¿Cómo aborda esto la Constitución según el análisis de Molina Bustos? Bueno, El artículo menciona el artículo 74, que garantiza el acceso a documentos públicos, salvo excepciones legales, claro, y el 123, que establece que los servidores públicos están al servicio del Estado y la comunidad, implicando un deber de publicidad, de rendición de cuentas. La intención de controlar el poder y hacerlo visible parece estar allí. la intención está así. Y se crearon mecanismos normativos importantes en esa dirección, alineándose con esta libertad instrumental de CEN. Colombia incluso ha adoptado leyes específicas sobre transparencia y acceso a la información pública después. Ok. Sin embargo, los resultados en la práctica, como evalúa críticamente el artículo que publicamos, son, bastante ambivalentes, incluso contradictorios. ¿Por qué contradictorios? Porque por un lado, existen las herramientas legales. Pero por otro, el texto señala que los índices internacionales, como los de Transparencia Internacional, consistentemente muestran altos niveles de percepción de corrupción en el sector público colombiano. Ah, la percepción. Exacto. Y la confianza ciudadana en instituciones clave, como el Congreso, los partidos, a veces incluso la justicia, tiende a ser baja. Eso lo muestran diversas encuestas que el autor revisa. ¿Y qué hay de mecanismos como la acción de tutela? A veces se menciona como una forma de control ciudadano, ¿no? Es un punto interesante que el análisis toca tangencialmente. A ver, si bien la tutela está más orientada a la protección directa de derechos, la veremos en la siguiente libertad. Su uso masivo, hablamos de millones de tutelas interpuestas. Sí refleja, indirectamente, una forma de control ciudadano. Frente a fallos del Estado, supongo. Exacto, frente a lo que se percibe como fallos u omisiones del Estado. Pero como sugiere la reflexión en el artículo, este uso masivo también puede ser síntoma de fallas estructurales. ¿En qué sentido? Si la gente tiene que recurrir constantemente a la justicia para que se le garanticen derechos básicos que las instituciones deberían proveer administrativamente, pues algo no está funcionando bien en la base, ¿no? Claro, es como un parche constante. Algo así. Además, el texto argumenta que fenómenos como la captura del Estado, esa influencia indebida de intereses privados poderosos en las decisiones públicas, en la asignación de recursos, limitan severamente la transparencia real, más allá de las normas formales. Entiendo. Esta brecha entre la promesa de transparencia y una realidad a menudo percibida como opaca es un desafío central. Una tensión constante entre norma y realidad. Sí. Y eso nos lleva a la última libertad instrumental de CEN, quizás una de las más básicas, la seguridad protectora. Fundamental. Esto se refiere a la red de seguridad social, ¿no? La que protege a las personas de caer en la miseria extrema o de sufrir las peores consecuencias de eventos como enfermedades, desempleo, vejez o, y esto es crucial en Colombia, la violencia.
¿Cómo evalúa el artículo la respuesta constitucional en este frente? El análisis de Molina Bustos destaca que la Constitución del 91 sí incorpora esta dimensión de manera explícita. El artículo 13, por ejemplo, ordena al Estado proteger especialmente a aquellas personas en circunstancia de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental. Protección a los más vulnerables. Exacto. El artículo 46 establece el deber del Estado, la sociedad y la familia de proteger y asistir a las personas de la tercera edad. El 50 garantiza atención gratuita en salud a los niños menores de 1 año sin cobertura. Ajá. Y aquí sí es fundamental mencionar de nuevo la acción de tutela. El artículo 86. El texto reconoce que la tutela se ha convertido en una herramienta, extraordinariamente poderosa para la protección inmediata de derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Protección inmediata. Sí, ha generado un empoderamiento ciudadano notable. Permite a la gente común exigir judicialmente protección frente a riesgos vitales. Suena como un mecanismo muy efectivo, casi un pilar de esta seguridad protectora. Lo es, sin duda, en el ámbito de la protección individual frente a vulneraciones concretas de derechos fundamentales. Ha sido transformador en ese sentido, hay que decirlo. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero en este análisis, parece. El estudio que publicamos en Eduquivotos es bastante implacable al señalar las limitaciones estructurales de esta seguridad protectora. ¿Cuáles serían? Primero, en lo socioeconómico, la protección contra la pobreza extrema y el desempleo ha sido históricamente insuficiente, dada la profunda desigualdad del país y la alta informalidad que ya mencionamos. Claro, volvemos a la informalidad. Exacto. Los programas de asistencia social, aunque han crecido y son importantes, como reconoce el texto, a menudo no logran una cobertura universal. Tienen limitaciones de presupuesto, a veces criterios de focalización que dejen gente vulnerable por fuera. Segundo, y este es el punto más dramático que subraya el autor, la persistencia de altos niveles de violencia, criminalidad, la continuación del conflicto armado en diversas formas. Todo eso ha significado que, para millones de colombianos, especialmente en ciertas regiones y comunidades, el Estado ha fallado históricamente en proveer la seguridad física más básica, el derecho a la vida, a la integridad. La seguridad más elemental. La más elemental. Y sin esa seguridad mínima, como advierte Sen y reitera el artículo con crudeza, todas las demás libertades políticas, económicas, sociales, se vuelven extremadamente frágiles, casi ilusorias, diría yo. Es un panorama complejo, sin duda. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas de este análisis que hemos explorado desde Eduquivotos, ¿cuál sería la gran conclusión? ¿Qué nos deja este trabajo? Pues mira, la conclusión central del trabajo de Francisco Fabián y Molina Bustos es potente y, yo diría, agridulce. Por un lado, confirma que sí, que existe una alineación formal significativa entre el título 2 de la Constitución colombiana y las libertades instrumentales de Sen. O sea, la Constitución sí las reconoce. Sí, la Constitución de 1991 reconoce conceptualmente estas dimensiones: la participación política, las bases para la actividad económica, las oportunidades sociales, la necesidad de transparencia y la protección ante la vulnerabilidad. Es un marco normativo avanzado, especialmente para su época y contexto. Ajá. Pero, y este es el gran pero que atraviesa todo el análisis, existe una brecha estructural profunda, persistente, entre ese reconocimiento jurídico y la materialización efectiva de estas libertades en la vida cotidiana de una gran parte de la población colombiana. La famosa brecha. La famosa brecha. El artículo identifica y argumenta como factores interconectados la desigualdad socioeconómica abismal, arraigada, la debilidad de las instituciones estatales en muchos territorios, su incapacidad para hacer cumplir la ley o proveer servicios, la violencia endémica en sus múltiples formas, la corrupción que desvía recursos y erosiona la confianza, y las prácticas de discriminación actúan como barreras formidables. Barreras que impiden que los derechos escritos se traduzcan plenamente en capacidades reales y, sobre todo, en agencia efectiva. Esa capacidad de las personas para definir sus propios objetivos de vida y actuar para alcanzarlos. Bueno, el estudio concluye que está distribuida de manera muy desigual en Colombia. Entiendo. La Constitución como un mapa valioso, un buen mapa, pero el territorio real está lleno de obstáculos que impiden a muchos seguir esa ruta hacia una vida más libre, más plena. Exactamente esa es la imagen.
Y según este análisis que compartimos desde Duquivotos, la falta de seguridad protectora básica, especialmente frente a la violencia, es quizás el obstáculo más crítico, el que termina debilitando todo el edificio de derechos. Es un punto fundamental que resalta el artículo, sí. Sin esa base de seguridad, lo demás se tambalea. Sin duda, este análisis publicado en Eduquivotos nos deja con mucho para reflexionar. La Constitución del 91 representó una promesa enorme, ¿no? Un intento genuino de sentar las bases para una sociedad más justa, libre, desarrollada en términos humanos, muy en línea con el pensamiento de Zen, como hemos visto. Totalmente. Una promesa, sí. Pero una promesa que sigue siendo en gran medida una tarea pendiente. El desafío monumental, como subraya el artículo en sus consideraciones finales y como sugieren sus recomendaciones implícitas. ¿Qué tipo de recomendaciones? Bueno, apuntan a fortalecer la participación real, reducir las brechas económicas y sociales, garantizar la seguridad física y jurídica, construir una cultura de transparencia, de rendición de cuentas. El desafío, decía, es cómo transformar ese valioso marco normativo en prácticas sociales e institucionales efectivas. Y generalizadas. Que no sea solo para algunos. Exacto. Cerrar esa brecha entre la letra de la Constitución y la realidad vivida por millones sigue siendo el imperativo para alcanzar un desarrollo humano integral y sostenible en Colombia. Y para cerrar, una última idea que nos deja este estudio. Algo para seguir pensando cada cual. A ver. Si aceptamos que la Constitución es un pacto social y que la agencia ciudadana, esa capacidad de actuar y elegir que menciona Zen, es clave para que las libertades sean reales, entonces, más allá de lo que haga o deje de hacer el Estado, ¿qué rol nos toca jugar a cada persona? A cada comunidad. Interesante pregunta. En la vigilancia activa, en la exigencia de derechos, pero también en la coconstrucción diaria, ¿no? De las condiciones materiales y culturales para que esas libertades dejen de ser solo tinta sobre papel y se conviertan de verdad en la experiencia cotidiana de todos y todas. Una reflexión necesaria, sin duda. El rol de la ciudadanía activa. Esperamos que esta exploración detallada, directamente desde las páginas y el análisis que promovemos en Eduquivotos, les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Ojalá que sí. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.